Carolina tiene una amplia carrera, es referente en El Salvador, y entre tantas cosas que tiene su currículum, tantas interesantes cosas de orgullo, dignas de orgullo, cosas que tiene su currículum, además, dentro de los aspectos más relevantes, es doctora honoris causa en Humanidades por parte de la Universidad Paulo Freire de Nicaragua, doctora en Derecho Privado, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Centroamericana del Caribe de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabanellas. Es docente de Derecho Laboral de la Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica de El Salvador, directora de la firma Morán y Asociados, entre otros muchos datos que tiene su currículum. Bueno, adelante Carolina, nos presentarás tu tema y te escuchamos. Hola para todos y todas, muy buenas tardes, gracias por la invitación y por este evento tan bien organizado que han llevado a cabo desde Argentina. Desde El Salvador, un abrazo fraternal para todos y todas. El tema que ahora esta tarde me toca desarrollar es un poco sobre lo que es el teletrabajo, dándole una pequeña mirada a Latinoamérica sobre cómo están regulados esos aspectos del teletrabajo, y a la vez vamos a ir conversando sobre lo que es también el derecho a la desconexión, que sabemos que es un tema que no todos los países lo hemos regulado, pero que va necesariamente amarrado a esta temática. Me permito compartir pantalla para poderles presentar unas diapositivas. No sé si me puedes habilitar. Un segundito Carolina, ya te habilito. Perfecto. Ahí tendrías que poder, estás habilitada. Ahorita. Ahí estamos. Fíjense que el tema del teletrabajo, como nosotros sabemos, el teletrabajo se vuelve necesario a raíz de ciertas situaciones que se dan con la pandemia. Ya habían países que lo venían regulando el teletrabajo, pero no obstante lo venían regulando, otros países nos habíamos quedado atrás con la regulación, y la pandemia por la COVID-19 nos obliga necesariamente a venir y regular el teletrabajo. Es así que cuando hablamos de teletrabajo hay que tomar en cuenta muchos aspectos que se vienen vinculando y que ciertas normativas incluso de la región y de Latinoamérica ya lo han determinado. El teletrabajo surge para los que están conectados a través de lo que es la plataforma del Zoom, o están conectados a través de lo que es el YouTube. Algunos de los amigos estudiantes, sindicalistas o de otros gremios que nos acompañan, hay un antecedente importante que se toma en cuenta para el teletrabajo. Y es así que el teletrabajo se da allá por los años 70, cuando se da una crisis en Estados Unidos con el tema del petróleo. Entonces resulta que como consecuencia de esa crisis del tema del petróleo, un científico de la NASA, Jack Niles, se da la tarea de venir y analizar de qué manera se pudiesen desarrollar las tareas, las labores, sin afectar por la crisis que se había, y sin que se afectara también lo que era el tema de las empresas. Y es así que él se da la tarea de optimizar los recursos y buscar reducir el traslado de los trabajadores a las respectivas oficinas. Todo eso se da para poder ir viendo que el precio del petróleo, del crudo estaba disparado. Entonces la idea de Jack Niles es que llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Eso viene a crear y a darse el inicio de los telecommunity, que empieza a transformar todas las formas de realizar o de llevar a cabo labores. Entonces, es así como se empieza a dar. Cuando hablamos de teletrabajo, es una forma de organizar, realizar trabajo de manera no presencial, o ya sea total o parcial, depende cómo lo está determinando cada una de nuestras normativas. Así vamos a encontrar la forma de cómo se puede dar el teletrabajo. Puede ser una manera mixta, puede ser exclusiva del teletrabajo, solo desde su casa, puede ser días en la oficina, días en la casa, dependiendo cómo se regula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El teletrabajo
se va acompañando siempre necesariamente de las tecnologías de la información. Y el trabajador llega a un acuerdo. Normalmente todas las normativas de Latinoamérica y de Iberoamérica establecen la voluntariedad como un elemento principal para el teletrabajo. Entonces, para las mujeres, el teletrabajo viene y decimos nosotros las mujeres, me sale mejor porque me ahorro la niñera, porque me ahorro dónde llevar a mi hijo, estoy pendiente de mis hijos, de mi hogar, de mi familia, y aquellas personas, trabajadores o trabajadoras que tienen responsabilidades familiares, se les facilita para venir y hacer esa vinculación y ese balance que se necesita entre teletrabajar o trabajar versus el cuidado de la familia o ese balance personal o de las personas mayores que necesitan ayuda. Entonces, es así como se facilita. Lo podemos poner entre comillas, el facilitar. ¿Por qué? Porque para la mujer, nosotros que nos la llevamos a veces de cargar todo y de poderlas todas, ¿verdad? De estar pendiente de los hijos, de las familias, de los papás, de los abuelos, incluso hasta el esposo, porque es un tema hasta cultural. Entonces, para la mujer se vuelve incluso un tema que se hace una carga laboral, una carga, y que lejos de venir a ayudar, se vuelve esta desigualdad entre el hombre y la mujer por las cargas que generan el teletrabajo. Y de eso les voy conversando también a lo largo de la exposición. Entonces, teletrabajo viene la OIT y lo define un experto de OIT, viene Vittorio Di Martino, y lo viene a definir diciendo que el teletrabajo viene a ser prácticamente esa forma de trabajar y que primero se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separado así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina. Además, dice, la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación. Eso viene a definir este experto de OIT cuando hablamos de teletrabajo. Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido rápido sobre qué países han venido a regular el teletrabajo. Tenemos que para el caso de Argentina, yo no les voy a venir a hablar de la ley de teletrabajo porque ustedes son los expertos, los colegas argentinos que están en este foro. Pero ellos ya tienen regulado el teletrabajo a partir de la vigencia de la ley de teletrabajo que se da el 1 de abril de este año. Se da el régimen legal del contrato de teletrabajo con el decreto 27/2021. Se aprueba una reglamentación. Se da esa reglamentación 27.55. Argentina regula ese régimen del teletrabajo. De ahí tenemos el caso de Bolivia. Ellos solo tienen por decreto supremo regulado el teletrabajo a partir del 16 de abril del año 2020. Ese decreto tiene como objetivo principal la modalidad especial de prestación de los servicios que se caracterizan como tecnologías de la información y comunicación en los sectores público y privado. Pero a través de ese decreto se dan las bases para regular el teletrabajo, pero no viene a desarrollar una norma específica como otros países. Bolivia, ese decreto de 451 del 13 de enero de este año, y se va a través como el régimen legal del contrato de teletrabajo, que ahí sí viene a desarrollar aspectos importantes que determinan esa forma de operar o de laborar en una empresa. Esto lo define el decreto 27/2021 y se aprueba la reglamentación también a partir de este año. Es de saber que de los países de Sudamérica que ha tenido como por decir así la experiencia, aunque
aquí abro un paréntesis, todos los países, sin distinción, tengan normativa o no tengan normativa de teletrabajo, aplican el teletrabajo. El teletrabajo siempre se ha aplicado en la historia de nuestros países. Lo que pasa es que lo hemos aplicado de una u otra forma y no le hemos llamado teletrabajo. Pero el teletrabajo es algo, como les decía, desde ya por los años 70, que ya estaban establecidas las reglamentaciones y bases, que se sentaban bases. Pero de que existen las tecnologías de la información, lo que conocemos como TICs, desde entonces podemos hablar que ya se teletrabajaba. A medida de ir evolucionando, y a mí me encanta siempre decir, el derecho del trabajo, su característica principal es que se mantiene en constante evolución. Se transforma día a día el derecho del trabajo. Entonces, cuando hablamos de esa transformación del derecho del trabajo, esta va amarrada a las tecnologías de la información. Fíjense que cuando nosotros compramos el último teléfono celular, venimos y lo compramos y de repente salimos de la tienda con el celular y decimos, wow, nos sentimos hasta cool. Y decimos, ah, tengo el último modelo. Pero cuando usted lo enciende, ese teléfono celular, ingresa a internet, usted puede ver que ya salió otro modelo. Carolina, por algún motivo te has silenciado. Ahí está. Lo que pasa es que silenciaste a todos los participantes, hasta a mí. Ah, bueno, entonces fue error mío. Adelante. Sí, entonces, ¿qué pasa? Así es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo evoluciona de manera constante. Y estas tecnologías de la información, a medida van evolucionando, necesariamente también el derecho del trabajo. Para los casos de Sudamérica, cuando hablamos, por ejemplo, de Colombia, ellos desde el 2012 estaban ya regulando ciertos aspectos. El presidente de la República, en el Consejo de Ministros de Trabajo de las Tecnologías de la Información, extiende el decreto 0884, que venía a regular una ley de 2008 para promover la adopción del teletrabajo. O sea, desde el 2008, ellos venían intentando regular el teletrabajo. Ellos desarrollan una serie de situaciones, incluso ellos tienen el pacto por el teletrabajo, que se conforma con una comisión especial asesora, y existe lo que es el libro blanco, el ABC del teletrabajo, el ABC del teletrabajo. También desarrollan todos los aspectos y ese vuelve un buen referente para la mayoría de los países. Ellos desarrollan a través de la ley 1221 de 2008 las modalidades del teletrabajo para poder responder ante las formas de que va evolucionando las tecnologías. Y desarrollan lo que es el teletrabajo autónomo. O sea, aquellos trabajadores que se valen de las TIC para desarrollar esas labores para los cuales han sido contratados y en cualquier lugar elegido por él. De ahí está el suplementario, que ellos tienen un contrato de trabajo, pero lo alternan con la forma de semana. En la empresa van unos días a la semana y otros días no. Además, el teletrabajo móvil. Y son aquellos operadores, aquellos trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar tareas
La actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina. Y fíjense, estos elementos que se venían dando desde 2008 se retoman en varios países. Algo que nos marca a la mayoría de los países latinoamericanos es el hecho de que la pandemia nos obliga a regular el teletrabajo. Para algunos, otros todavía no lo han hecho. Pero ya tienen proyectos, ya tienen elementos básicos. Y a través de normativas internas, directrices, como el caso de Costa Rica, que emitió ciertas directrices para poder apalearse contra la COVID-19, vamos sentando bases para poder así tener y regular aspectos que permitan el teletrabajo. Es de hacer ver que igual Costa Rica, a través de la ley 9738, se viene a regular el teletrabajo. Viene a retomar que, y es algo importante hacer ver en esta exposición, que la mayoría de las normas que regulan el teletrabajo en Latinoamérica es una misma norma en su mayoría que es aplicable tanto al sector público como al sector privado de los países, con algunas diferenciaciones que se vienen a incorporar en la misma norma. Todos los países en su mayoría regulan lo que es la aplicación voluntaria, la voluntariedad de las partes para poder desarrollar el teletrabajo. Para el caso de Cuba, ellos lo regulan a través del Código de Trabajo. El artículo 24 del Código de Trabajo cubano viene a establecer en un apartado, en la letra E, que el lugar de trabajo acordado entre las partes, el horario, la duración de la jornada y el régimen de trabajo y descanso. Y a través de esto se regula a través del decreto 370 que la sociedad cubana puede desarrollar el teletrabajo en coordinación con los demás órganos y organizaciones de la Administración Central del Estado. Sabemos las limitantes que tienen nuestros amigos cubanos y lo conversamos el otro día con ellos, que el Internet sale oneroso. Entonces, en algunas oportunidades, llevar a cabo el teletrabajo es caro para un cubano. Tenemos también el caso de Guatemala, que solo hay un proyecto de ley de teletrabajo, pero se va a través de un decreto gubernativo para poder aplicar las TIC, pero no regula en sí el teletrabajo. Caso de Chile, que sí tienen una ley a partir del 1 de abril de 2020, que trata el trabajo a distancia. Y a través de esto, trabajo a distancia, han venido a incorporar lo que es también el tema del teletrabajo para evitar la propagación del COVID-19. El caso de Honduras solo tiene también algo muy general. No hay una ley especial. Para Brasil, ellos tienen la ley 1346-7, que se adopta el 13 de julio de 2017 y se aprueba a partir de esta ley que venga a preverse la prestación de los servicios, preferiblemente fuera de las dependencias del empleador, permitiendo cambiar el régimen del trabajo presencial por el sistema del teletrabajo mediante acuerdo contractual. Es importante hacer ver que estos decretos que a veces no nos regulan una ley especial del teletrabajo, si vienen a tener elementos que permiten el teletrabajo. Ecuador, a través del decreto ministerial, se aprueba el 24 de agosto de 2016 las normas que regulan el teletrabajo en el sector privado. Viene ese decreto, acordémonos, no es lo mismo un decreto ministerial
que un decreto legislativo que ya se vuelve una ley de la República. El decreto ministerial son los que extienden, como la misma palabra lo dice, la misma institución, en este caso, se da un acuerdo ministerial en el 2020 y se expiden las directrices para la aplicación del teletrabajo durante la declaratoria de emergencia sanitaria. La crisis sanitaria ha generado que todos corramos por las cuarentenas en las que nos toca que vivir en algunos países, en otros ya no tenemos cuarentena, pero eso empuja a que se regule y que se permita el teletrabajo. Para el caso de Perú, ellos aprueban un dictamen de la ley sobre el teletrabajo. El proyecto de ley queda dispensado en la votación en la cual el órgano ejecutivo de dicho país promulga y aprueba el dictamen de ley. Pero solo hay un dictamen hoy por hoy, según tengo entendido con los amigos cubanos. Posterior a eso, Uruguay recientemente tiene su nueva ley de teletrabajo. En estos días, a mí me la compartieron la semana pasada, si no me equivoco, los amigos de Uruguay, el anteproyecto, y recientemente ha sido aprobado ya la ley de teletrabajo o ley de promoción del teletrabajo. Para Carolina, el caso de discúlpame, 5 minutos te quedan, te aviso nada más. Ok, eso estaba viendo ahorita. Gracias. También para República Dominicana se va a través de resoluciones. México, la Ley Federal de Trabajo en materia de teletrabajo o home office fue publicado el 11 de enero de 2021, o sea, a partir de este año. Y de ahí tenemos también, cuando hablamos del teletrabajo, hay que hacer ver también que hay aspectos importantes que vienen a regularnos y a establecernos lo que es también las horas de trabajo. Cuando hablamos de las horas de trabajo, no todos los países tienen el derecho a la desconexión laboral. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos, por ejemplo, el caso de El Salvador, nosotros tenemos ya hace un año lo que es la ley de teletrabajo. Pero la ley de teletrabajo no viene a establecer lo que son los máximos de la jornada laboral. Para el derecho a la desconexión laboral, han habido países que lo han venido a determinar claramente. El caso de El Salvador, nosotros tuvimos que correr por la pandemia para presentar, habían varios proyectos de la ley de teletrabajo, pero empezamos a correr y se regula el teletrabajo. A partir de junio de 2020 entra en vigencia la ley de teletrabajo. Al igual que todos los países, prevalece la autonomía de las partes para determinar el teletrabajo. Se regula el teletrabajo como lugares como el telecentro, el tema también de el teletrabajador que puede desempeñar desconectado, el del domicilio, igual que el modelo de Colombia, y se viene a desarrollar todos estos aspectos. Cuando hablamos de la desconexión laboral, aunque no esté regulado en las normativas especiales, o una norma especial, no podemos dejar de lado lo que nos dice la OIT sobre el tiempo de trabajo. Para poder aplicar el teletrabajo, va amarrado también sobre el tiempo del trabajo. Porque hoy en día nosotros como mujeres somos las más afectadas con un tema de igualdad, porque nos toca que estar desempeñando nuestra labor desde la casa con las actividades familiares y genera una carga más alta que la que se genera para un hombre. Es de hacer ver que cuando hablamos de del tema de la desconexión laboral, la ley, nuestras legislaciones ya establecen los máximos de la jornada laboral. Para la mayoría de los países de Latinoamérica se establece que la jornada laboral va a ser de 44 horas.
Si nuestra normativa, nuestra Constitución de la República, nuestra reglamentación, nuestro Código de Trabajo ya establece los máximos de la jornada, eso se debe de aplicar a la hora de hablar de la desconexión laboral. Es ese derecho que tiene el trabajador, la trabajadora, de que una vez finalice su jornada de trabajo, pueda perfectamente desconectarse, no contestar correos, no contestar un WhatsApp, porque ya entra su vida privada y personal. Me queda un minuto para poder hacer las conclusiones. Entonces, el tiempo del trabajo va amarrado necesariamente a esa salud mental del trabajador, ese derecho a la desconexión, y perfectamente se puede regular que un trabajador que contesta un correo electrónico fuera de su jornada de trabajo o contesta a su jefe un WhatsApp, le nace el derecho al tiempo extraordinario. Se deben de hacer en las empresas el tema del derecho a la desconexión, aplicando los máximos de la jornada laboral. Para casos como Perú, a través del decreto se ha podido, el decreto ejecutivo, además de regular la modalidad del teletrabajo, también se regulan los máximos de la jornada. También países como Francia, se da a través del 2016 una reforma laboral donde se regula. Y así tenemos ciertos ejemplos. Yo voy a subir estas diapositivas a mi sitio web para quien nos quisiera accesar, perfectamente lo pueden consultar. Finalizo diciendo que independientemente de la forma como nosotros trabajemos, como mujeres tenemos un derecho a nuestra vida personal y privada. Tenemos el derecho de poder optar entre laborar como teletrabajadora o no, y que se nos respete esa igualdad. Hoy con la pandemia, las más afectadas con esta crisis ha sido la mujer. Incluso el tema de lo que son el desempleo, las tasas de desempleo son más altas para la mujer que para los hombres. Muchas gracias por su atención. Estamos siempre conectados y siguiendo este evento. Gracias a Hernán, gracias al doctor Seco, gracias a la Federación también por permitirnos dirigir, y estamos a la orden desde El Salvador. Muchas gracias.